Buenas noches. La economía creció solo 0.31% en el mes de noviembre, una cifra desalentadoramente baja. Revisando el detalle se ve que la manufactura, por ejemplo, ha caído alrededor del 15%, y uno se pregunta qué está pasando con la manufactura, ¿no? ¿Qué ocurre? En fin, la construcción solo ha crecido 3%, pese a que el gobierno sostiene que la inversión pública se ha ejecutado en más de un 80%, en fin. Realmente es algo que preocupa, aunque se supone que ya este año, el 2015, pues las cosas van a mejorar por una serie de factores, entre ellos el ingreso en plena producción de algunos proyectos mineros, etcétera. Y algo que sin duda ya debería estar ayudando es la rebaja en el precio del petróleo a nivel mundial. La rebaja en el precio de los combustibles siempre ayuda a reactivar las economías. Pero lo que ocurre es que el precio del petróleo desde junio hasta esta parte ha caído alrededor del 60%, es decir, se ha reducido a menos de la mitad. Y sin embargo, en nuestro país, las gasolinas no han bajado hasta diciembre, de junio a diciembre, no estoy incluyendo los últimos días de enero, esos últimos 15 días, solo en alrededor de 14 o 15%. ¿Sí? ¿Cómo puede haber una diferencia entre 50, 60% de caída del petróleo y acá solamente bajan los combustibles en 14, 15%? Claro que hay un retraso, en fin, hay los stocks que tienen las empresas Petroperú, Repsol, que tienen que agotar comprados a precios anteriores mayores, pero eso ya debe haber pasado. Ya es hora que esta reducción se manifieste mucho más fuertemente en nuestro mercado interno para ayudar precisamente a reactivar la economía y el consumo. Bueno, pero la noticia política de hoy ha sido la denuncia de la revista Correo Semanal, espionaje a la oposición. Videos revelan reglaje de servicios de inteligencia a adversarios políticos, entre ellos a exministros Jorge del Castillo e Hidalgo y al empresario Jaime Murr. Y hay todo un informe adentro sobre esto. Habría videos y habría informes mismos acerca de las actividades de Jorge del Castillo, por ejemplo. Bueno, hoy el gobierno rechazó esta denuncia y dijo que no es política del gobierno realizar esta clase de reglajes o de espionaje. Tenemos las declaraciones de Ana Jara al respecto. Nuestra total y enérgico rechazo a este tipo de prácticas que están proscritas en un Estado democrático. En el gobierno del presidente Humala no existe una política de Estado que avale estos ilícitos. Los planes de trabajo de inteligencia no contemplan estas prácticas antidemocráticas. Es un error vincular a la Dirección Nacional de Inteligencia en estos repudiables hechos. Desde que se inició el actual gobierno no se han utilizado este tipo de mecanismos y menos aún para conocer acerca de la vida o la agenda de determinados políticos o funcionarios. Considerando la cantidad de equipos y personas que se sabe por los medios se dedican informalmente a este tipo de trabajos, no se puede atribuir a una entidad del Estado este tipo de prácticas sin ninguna prueba más que la existencia de videos que pudieron haber sido filmados por cualquiera. Y aquí permítanme dirigirme al medio de prensa que ha revelado estos hechos. Afirman que esta información les ha llegado de fuente oficial de inteligencia. Ayúdennos, proporcionen esa información a las autoridades que investigarán para que de una buena vez acabemos con este mito de que los servicios de inteligencia se dedican a estas prácticas contrarias a un Estado de Derecho, de reglaje o de espionaje, o demos con los responsables en el supuesto negado que así sea. Es una exhortación que le hago al diario El Correo. Por el formato y el patrón de las imágenes que se publican en el diario Correo no corresponde al formato utilizado por nuestro servicio de inteligencia, ya sea de parte de la DINI, de la DIRIN
la que está también adscrita a las Fuerzas Armadas y en su caso a Relaciones Exteriores. Bueno, el presidente Ollanta-Humala, por su parte, apoyó las declaraciones de la premier Ana Jara. Escuchemos. Mi total respaldo a las palabras de la premier Ana Jara. Estamos en un gobierno democrático, la política del gobierno, la política del Estado no ampara ningún tipo de acciones de ese tipo de cuestionamientos. Las directivas que emanan de la PCM no contemplan ese tipo de actividades y más bien yo creo que hay que reafirmar que en este gobierno no actuamos como en el pasado, cuando hemos visto cómo se desactivó el SIN de la época de Montesinos, cuando hemos visto otros escandaletes como Business Track y otras cosas más que hemos visto. Acá queremos trabajar de manera transparente, firme. Bueno, Daniel Urresti no perdió la oportunidad de escribir un tuit sobre este tema, echándole indirectamente la culpa a la propia APRA, al APRA de haber fabricado, digamos, esta denuncia para desprestigiar al gobierno. Este fue el tuit que publicó sobre el tema. Señor Delego, estás perdiendo tu toque o has delegado fabricación de farsa de espionaje a un inepto. Demasiado burda. Bueno, pero la propia Ana Jara, por su lado, de alguna manera desautorizó esta versión de Urresti. Escuchemos lo que dijo. Valida la respuesta del ministro Daniel Urresti, porque él vía Twitter achaca o deja entrever que el APRA estaría detrás de todo esto. Yo estoy aquí en mi calidad de vocera del gobierno. Las declaraciones que tenga la primera ministra o presidenta del Consejo de Ministros se constituyen en la voz oficial de la gestión y por tanto me ciño exclusivamente a la información que yo tengo de parte de la DIRIN y de la DINI. Y no conocemos, más allá de lo que hoy hemos visto y leído de parte del diario Correo y de su revista, sobre este supuesto seguimiento o reglaje a políticos y a otros funcionarios del Estado. No conocemos quiénes puedan estar detrás de todo esto del gobierno. Bueno, lo ha dicho claramente, la voz de la presidenta del Consejo de Ministros es la voz del gobierno, es la voz que vale. La otra, la de Urresti en este caso, no cuenta y ella no tiene información acerca de quién haya podido estar detrás. Jorge del Castillo, a su vez, se manifestó de la siguiente forma. Estos son mecanismos perversos que se manejan por su lado y que, como todos sabemos, no es primera vez que esto sucede. Al señor Rospigliosi también le estaban haciendo un seguimiento, con todas las características, ¿no? Mochila, canguro, casco, casaca negra, con un tipo que, porque esto es un video, pero ahí está congelado, para que vean ustedes que estas personas fueron sorprendidas por nosotros y por el señor que me acompaña, que fue el que grabó esto, en la puerta de mi oficina. ¿Cuándo? Está mirando ahí qué fecha es exactamente. Esto ha sido en julio del 2013. Ya, julio del 2013. Eso significa que esto es una cosa que data de antes. El video. Yo los vi porque me estaban mirando de afuera hacia mi oficina. Yo estaba con la ventana abierta. Esta denuncia periodística para usted no es una novedad. Bueno, no me imaginaba, porque uno lo toma como sospecha, pero no puedes tener la certeza de que te estaban grabando, era parte de un aparato del Estado. Pero ahora cuando empiezan a salir estas evidencias, bueno, ahí están. Y bien, bueno, nosotros vamos a regresar ahora con Iván Slokovic, quien es director precisamente de Correo, del diario Correo, para hablar de, en fin, los cuestionamientos que se han hecho a la investigación, las pruebas y todo lo demás. Luego vamos a estar con Julio Gagó, congresista de Fuerza Popular, que ya ha retornado al Congreso luego de su suspensión. Y con él vamos a hablar, bueno, en fin, de cómo del asunto de la ley laboral juvenil se está llevando a cabo la marcha, ha habido escenas de violencia, ataques a la policía, enfrentamientos, en fin. Y luego vamos a estar con María Isabel León, presidenta de Asiste Perú, para conversar acerca de esta resolución del Tribunal Constitucional
que en buena cuenta le permite a los estudiantes que no pagan sus pensiones seguir yendo a clases e incluso dar sus exámenes. Regresamos.